las dinámicas que hoy día sostenemos en las economías causan un deterioro sostenido y acelerado en todos los sistemas naturales. El ser humano aquí enseña dinámicas complejas a otro sistema, pero no es capaz de incorporar este mismo conocimiento en su propia gestión frente a los problemas. La ironía del momento, a mi juicio. Para mí, la esperanza radica precisamente en que en teoría tenemos todo para adaptar sus instituciones a la complejidad del siglo XXI, más que sufrir la complejidad. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y les doy la bienvenida a Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este es un espacio que está diseñado para quienes buscan expandir sus conocimientos, desafiar sus perspectivas y fomentar el aprendizaje continuo, profundizando en temas variados con expertos que compartirán sus ideas y experiencias. Hoy hablaremos de dos temas fundamentales para entender los desafíos y las oportunidades que enfrenta Chile en el siglo XXI. Transparencia y gasto fiscal chileno, y sobre la fascinante complejidad de nuestros sistemas, el nuevo libro de Janet von Wolfersdorf, una de las economistas más influyentes de nuestro país. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y sigas aprendiendo junto a nosotros. Comencemos. Hoy tengo el honor de conversar con Janet von Wolfersdorf, ingeniera comercial alemana, cofundadora de la Fundación Observatorio Fiscal y la primera mujer en formar parte del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago. Janet también es miembro del Consejo Fiscal Autónomo y autora de 2 libros claves sobre la economía: Capitalismo, del 2022, y su reciente publicación, La fascinante complejidad en nuestros sistemas, del 2025. Con su experiencia en el ámbito fiscal y su enfoque sistémico, Janet ha sido una figura clave en la discusión sobre las reformas necesarias para un país más justo y preparado para el futuro. Es un placer tenerte con nosotros, Janet. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Me encanta el nombre del podcast. En sí, me encanta el podcast, así que encantada de estar acá. Muchas gracias por estos halagos. Y Janet, para empezar, ¿cómo ves la economía chilena actual? Mira, yo trato siempre de poner el foco en no la macroeconomía. Yo tampoco soy del ámbito de la macroeconomía, sino más bien la microeconomía, em, que debería también abordar la pregunta cómo podemos crecer más, que es una pregunta clave, un desafío clave para Chile. Pero y tanto por la redistribución como por la predistribución, porque el crecimiento, cuando se hace de forma como sostenible y con un enfoque en empresas medianas, entrelazadas, y un mercado dinámico, debería dar naturalmente recursos a la clase media de nuestra sociedad, y no poner el foco entonces, cuando hablamos de crecimiento, solamente ex post. Lo quiero destacar porque de crecimiento se ha hablado mucho, pero solemos poner el foco en el crecimiento como medida para que haya ingresos fiscales, que naturalmente es muy importante. Pero a la vez el crecimiento, cuando cumple ciertas características, naturalmente predistributivamente antes de impuestos, es muy importante también. Y ahí naturalmente sigue habiendo el desafío de crecer más para nuestro país, pero también tenemos que elevar la pregunta: ¿quién debería crecer más? Las 100 empresas más grandes que tenemos en la economía, que más han crecido, y que está bien que han crecido, pero lo que no me parece bien es que la clase media de empresas ha descrecido proporcionalmente como porcentaje cuando uno ve la facturación total del país a lo largo de los últimos 15 años. Y Perdón, Janet, de ahí, en ese sentido, ¿qué medidas se pueden tomar para que haya como un crecimiento más igualitario, por decirlo de alguna manera, como tú lo estás planteando? Mira, ya al inicio del podcast, como has destacado la palabra transparencia, para mí lo principal, como el primer paso, es tomar conciencia y crear una visión país. Queremos que las empresas medianas crezcan, y no hablo de los pymes.
Los pymes tienen una facturación hasta 100.000 UF, como depende del valor de dólar, cerca de 4 millones de dólares anuales. Estas son empresas muy pequeñas todavía. Entonces, cuando hablo de empresas medianas que tienen que crecer, hablo inmediatamente de una reclasificación que el país tiene sumamente pendiente, que está explicado también en mi primer libro, Capitalismo. Deberíamos tomar probablemente miles de empresas. Hay un estudio de Endeavor sobre eso que cuantifica los cambios que deberían hacerse, de empresas que hoy día están clasificadas como grandes y reclasificarlo como medianas. Y esto es muy importante porque una vez que tengamos un consenso acorde al estándar OCDE, por ejemplo, ¿qué es mediano de verdad? Entendiendo que lo grande, además, en los últimos 15 años a nivel mundial ha ido creciendo cada vez más por los feedback loops autoreforzantes que tiene la empresa grande, lo que per se incluso hace que la definición mediana de la OCDE, hasta cerca de 50 millones de dólares de facturación o 250 empleados, podría quedar corto para definir hoy día qué es mediano. Pero lo primero sería crear una visión país, Iván, que no debería de crecer la empresa mediana. Estamos hablando finalmente de un aspecto de desigualdad a nivel de las empresas, entre las empresas, el tamaño de las empresas. Y cuando tenemos la visión que lo mediano no debería de crecer, sino ojalá crecer y fortalecerse, y las transacciones entre las empresas medianas o entre los grandes y los medianos tienen que, ojalá, aumentar, deberíamos tener estadísticas sobre eso. Y anualmente verificar cómo vamos, como comparado con esta visión país, de que ojalá la empresa mediana crezca, que finalmente es el motor de la innovación en todos los mercados. Perfecto. Sí, Y sí. entonces destaco la transparencia, Iván, porque sin tener claro hacia dónde queremos ir, cuál es el objetivo para los próximos 10, 20 años en esta materia y cómo lo medimos, es muy difícil que tanto la política pública realmente fomentan y rinden cuenta sobre cómo vamos evolucionando con las políticas económicas para este sector. Y también es difícil para que gremios que pudieran tomar compromisos voluntarios para este sector, para que, por ejemplo, empresas grandes mineras podrían mediblemente comprometerse, entrelazarse más y tener más empresas medianas en su cadena de suministro. Pero todo esto se va aguando cuando no tenemos forma de medirlo ni tener claro hacia dónde vamos. Entonces, para mí, el primer punto es la transparencia y la visión país al respecto. Claro, y justo estás tocando el tema de la transparencia y lo quiero llevar al tema del gasto público. ¿Cómo puede ser de que qué tan transparente diría que ese es el tema fiscal chileno y qué medidas podrían tomarse para mejorarlo viendo este escenario? Hoy día soy parte del Consejo Fiscal Autónomo. Nosotros estamos preparando un informe, nuestro informe semestral que tenemos que presentar al Congreso y vamos a abordar la situación actual, el cambio de las metas fiscales que ha anunciado ya el gobierno y el desvío de la meta que nosotros consideramos como preocupante por su magnitud. El Consejo Fiscal en sí ha hecho una serie de advertencias y recomendaciones en materia de transparencia también. Tengo que hablar de forma más como citando el Consejo de forma colegiada, porque no me puedo permitir una opinión individual. Exacto. En estas materias, como nosotros trabajamos de forma colegiada. Pero específicamente el punto de transparencia, sí podemos destacar lo que también está en nuestros informes, que no existe un acceso adecuado a información para el Consejo Fiscal Autónomo, a datos fiscales o a información complementaria fiscal sobre las estadísticas fiscales. Dado Y que perdón, ¿y por qué crees que se da ese escenario?
hay asimetrías de información que existen en todos los sistemas y que aquí se han sostenido también porque naturalmente el ejecutivo de turno puede tener un interés en mantener esta asimetría de información porque información da o sustenta el poder también. En este sentido, el Consejo Fiscal no tiene acceso directo a los datos de la contabilidad, sino tiene que hacer consultas a la Dirección de Presupuesto, consultas que no siempre son contestados o no siempre son contestados de forma oportuna, lo que naturalmente tiene un impacto, una consecuencia en la autonomía del Consejo Fiscal Autónomo. En nuestros informes trimestrales y semestrales hay anexos en los cuales empezamos a mostrar las solicitudes de información contestado y no contestado. Todo esto lo estamos haciendo también transparente y un punto relevante porque naturalmente los análisis del Consejo Fiscal se van a mejorar, pueden ser aún más profundos cuando tengamos más acceso a información. Y quiero destacar, Iván, un segundo aspecto que en especial a mí me importa mucho seguir desarrollando desde el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene que ver con la contabilidad fiscal y con los registros, porque nuestras reglas fiscales toman los ingresos dados desde la autoridad. Nosotros no verificamos los registros de los ingresos ni comentamos como explícitamente no está en nuestras funciones, si la contabilidad fiscal y las estadísticas fiscales fueron adecuadamente compiladas. Y a mí me parece que ahí hay desafíos pendientes que hemos ido mostrando de forma creciente en nuestros informes también. Por ejemplo, para que todos los que nos escuchan lo entienden, en 2023, ENAP, la empresa estatal, dio un dividendo extraordinario de $400 millones al fisco, pero poco después se supo que no era tanto de carácter de un dividendo, sino más bien un préstamo que había que devolver. Pero estos $400 millones quedaron como ingresos que ingresan en el balance para calcular el déficit efectivo o el déficit estructural. Pero si después el Estado tiene que devolverlo no sobre la línea como gasto, sino bajo la línea, como una inversión, lo devuelve como una capitalización de ENAP, uno tiene una cierta distorsión de la estadística fiscal en el sentido de que se registraron $400 millones sobre la línea para calcular el déficit efectivo y estructural, y los mismos fondos en los 2 años consecutivos son devueltos a la empresa, pero bajo la línea sin registrarse como gasto. Y vemos que este tipo de transacciones existen y pueden existir probablemente con el riesgo de existir de forma creciente cuando el estrés fiscal aumenta también. Por ejemplo, Perfecto. la inversión del CAE es una inversión que no es un gasto, pero si es una inversión y no un gasto, debería ser altamente rentable, porque si no, el Estado tendría que mostrarlo como gasto sobre la línea y mostrarlo como parte del cálculo del balance efectivo estructural, lo que no ocurre. Entonces, ahí hay un punto específico donde no hay un rol preciso, explícito para el Consejo Fiscal Autónomo, pero que tiene mucho que ver con transparencia, entendiendo que la claro, transparencia sí. como tiene no solo que ver con publicar información, sino tener los registros adecuados para que la respectiva información realmente puede ser útil para quien lo reciba. Exacto. Eso, por un lado, es la transparencia de lo que hemos estado conversando, de que eso es una parte importante, pero también hay otro escenario que
todos podamos entender cómo se utilizan estos dineros públicos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta comprensión pública sobre el gasto fiscal en nuestro país? Bueno, yo fui presidenta de la Comisión Gasto Público, cuya propuesta el gobierno actual, como lamentablemente, desestimó. Em, y una de las principales recomendaciones que nosotros habíamos consensuado entre 16 miembros fue crear objetivos macro como objetivos país y mostrar los avances según estos objetivos país y mostrar también el gasto público asociado a estos objetivos país. Y el argumento por no avanzar en esta dirección, que no solamente permitiría entender aspectos y subaspectos de la eficiencia del gasto, sino permitiría también debatir sobre la pertinencia del gasto. Podemos tener un gasto muy eficiente, pero quizá por programas que no son los más urgentes en el momento de hoy, estando en el siglo XXI. Puedes estar muy eficiente, pero para algo que no es necesario, digamos. Entonces, el argumento por no avanzar hacia objetivos del gasto y que el mismo debate en el Congreso se organizaría desde el monto principal, el monto total del presupuesto, y después, como segundo paso, cómo se reparte entre las distintas áreas del gasto, viendo el desempeño y el avance hacia los objetivos respectivos para estas áreas. Esto fue la propuesta, porque hoy día la discusión presupuestaria parte inmediatamente con la línea pequeña y donde cada uno tiene muchos intereses en el Congreso sobre eso, no Claro. parte desde arriba para abajo. El argumento de no avanzar era la captura de indicadores. Y efectivamente es un fenómeno muy estudiado de que cuando uno fije indicadores para objetivos, normalmente el regulado va a tratar de cumplir los indicadores, pero no necesariamente el objetivo para el cual fueron fijados. Hay una cierta captura y ciertos desvíos del comportamiento de los regulados, que es típico para todos los sistemas, pero no por eso uno no debería tener objetivos, sino la gracia es fijar las métricas lo más cercano posible a los objetivos finales y siempre ir revisando si todavía reflejan realmente el objetivo para el cual fueron puestos, para que no se trata de una burocracia inútil. Y Exacto. así Y de hay ser que también, enfrentar claro, los sistemas complejos también. Iván, de hecho, este mismo ejemplo es parte del libro que ya mencionaste, la fascinante complejidad de nuestros sistemas, que tiene propuestas para la regulación de democracias y nuestros sistemas económicos desde como la perspectiva de la complejidad y que reflexiona que hoy día en realidad nuestra institucionalidad está poco preparado para la complejidad que vemos y que existe de forma comprobada y creciente en el siglo XXI. El libro muy profundo sobre en realidad el destino de nuestra humanidad, de nuestras sociedades en el siglo XXI, cuando vemos que en realidad las dinámicas que hoy día sostenemos en las economías causan un deterioro sostenido y acelerado en todos los sistemas naturales. Y no hablo solamente del cambio climático, pero naturalmente es uno de los temas principales, pero también la biodiversidad, el deterioro de nuestras democracias. Entonces el libro no trata de temas fiscales, lo aborda si es que con un párrafo. perfecto, sí. Pero trata más bien de la pregunta, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué es complejidad? ¿Cómo podemos entenderla para mejorar tanto nuestro trabajo, independiente si somos regulador de un sector económico o no?
porque cada uno de nosotros es parte de sistemas complejos. Un equipo de personas son un sistema complejo, una empresa es un sistema complejo, una institución pública es un sistema complejo. Y aun cuando suena lógico lo que digo, que la complejidad, bueno, la ciencia define claramente qué es complejidad con sus dinámicas no lineales, lleva a consideraciones que tienen que ser incorporadas en la organización humana frente a los desafíos, independiente desde qué nivel jerárquico se abordan, aun cuando suena lógico que tenemos que aprender de la complejidad, entenderla para abordarla. En el hecho, casi todas las empresas, instituciones y reguladores de mercado no consideran ni aspectos y principios en un nivel mínimo a la hora de gestionar sistemas. Entonces gestionamos sistemas, influenciamos sistemas complejos, pero sin entender la complejidad. Es un poco como metáfora, como estar construyendo un mundo en 3D mientras nosotros tenemos unos lentes para ver solamente 2D. Entiendo, perfecto. Y claro, y en ese sentido, tú también mencionas en tu libro que el capitalismo en Chile necesita una transformación sistémica. ¿Qué significa? ¿Por qué crees que es imprescindible para nuestro país? Bueno, la visión sistémica se da porque el transcurso, la dinámica hoy día no puede sostenerse. Y tal como dice bien el World Business Council for Sustainable Development, que reúne más de 200 CEOs de la empresa más grande del mundo, muestra en su visión claramente si queremos que en futuro, estoy hablando ahora del mundo, más de 9.000 millones de personas viven en este planeta sin colapso, tenemos que cambiar en todos los países cómo funcionan y cuáles son los incentivos y reglas para los agentes del sistema económico. No quiero llamarlo mercado porque en parte, a mi juicio, los sistemas económicos se han desarrollado de una manera que se aleja de la idea del mercado. Pero la transformación implica entender que los agentes se mueven según incentivos y reglas y no según código de ética y no según buenas prácticas poco medibles o poco claras que no se rinden cuenta. Sino según reglas que deberían estar formuladas de una manera no rígida, sino ágil, justamente para evitar la captura que pueda haber en la regulación o la burocracia también. Es decir, cuando el regulador fija una regla y piensa que con eso el mercado va a evolucionar hacia mayor sostenibilidad, por ejemplo, el sistema económico, los agentes van a reaccionar y siempre van a tratar de cumplir la regla, pero no necesariamente el espíritu de la regla. Exacto. Y eso no por maldad, sino porque los sistemas y los incentivos humanos del cerebro, etcétera, nosotros funcionamos así. Incluso peces o otros seres vivos no humanos también funcionan de la misma manera, lo que también muestro en el libro. Hay estudios muy interesantes sobre eso. Cuando uno toma esto en serio, debería entonces tener un regulador que fija reglas, pero ve la reacción de los agentes y lo ajusta. Es la misma forma como en futuro deberíamos ocupar para regular la inteligencia artificial. Claro, y ahí me quería detener un poquito, porque el tema de que con el desarrollo y los avances tecnológicos que están ocurriendo en la inteligencia artificial, que está jugando un papel fundamental, no solamente en la economía, sino que en el mundo en general. ¿Cómo ve usted la relación de estos avances y la gestión de los sistemas, todos estos sistemas tan complejos? Bueno, no existe todavía una regulación adecuada de sistemas de inteligencia artificial. Y las propuestas que se han hecho, por ejemplo, hay un white paper muy interesante de la India, muestran de que sistemas de inteligencia artificial necesitan un regulador inteligente que incorpora la complejidad en su regulación. O sea, la inteligencia artificial
para recordar, son sistemas complejos. El ser humano aquí enseña dinámicas complejas a otro sistema, Claro. pero no es capaz de incorporar este mismo conocimiento en su propia gestión frente a los problemas. La ironía del momento, a mi juicio. Y a la vez hay una oportunidad muy interesante en la pregunta cómo regular la inteligencia artificial, porque el regulador necesariamente debería tener claro hacia dónde debería regular la inteligencia artificial, cuáles son los principales riesgos, cuáles son los bordes, pero hacia dónde también uno quisiera que evolucione la inteligencia artificial y hacia dónde no debería evolucionar. Y con esta visión, las normas y los incentivos positivos deberían iterativamente ir adaptándose según el avance real del sistema. Y esta regulación ágil, la oportunidad que yo veo, esta misma forma de regular en realidad debería ser la que aplicaríamos a todos los sectores económicos. Uno, deberíamos unir los desafíos, no ver el desafío de lo que está en los supermercados de forma separada de lo que es la gestión de salud pública. O ver el incentivo que tiene el consumidor a la hora de usar electricidad en su casa, no verlo diferente a la gestión general del sistema Claro, y ahí, perdón, Janet, eléctrico. Entonces tienes sí, que unir los desafíos y no verlo por separado. Y también deberías permitir, perdón, para terminar la idea, Iván, deberías permitir que el regulador no solamente une los desafíos, sino también haga una gestión iterativa. Y tres, que permita también dinámicas que hacen que el sistema puede empeorarse a raíz de la regulación inicialmente para después mejorarse, porque las dinámicas no lineales en sistemas complejos claro. pueden llevar a eso, mientras soluciones simplistas que niegan la complejidad, la interconexión de los desafíos, la respuesta del mismo sistema, muy a menudo buscan justo un mejoramiento justo mientras el respectivo personaje de la política está en el cargo. Da lo mismo lo que ocurre después. Y entonces sistemas complejos necesitan una regulación que tiene una visión más de largo plazo, sin gestiones que causan rupturas o cambios muy bruscos tampoco en el sistema, sino sistemas complejos tienen que empujarse, como Brian Arthur del Santa Fe Institute bien lo describió una vez, tienen que empujarse hacia una dirección, pero con una velocidad adecuada y de forma iterativa y no agresivamente empujando cambios tectónicos, para decirlo Claro, así. claro, porque al final estos sistemas están diseñados para ciertas necesidades, pero claro, ahora está cambiando constantemente. Entonces, ¿cómo vamos rediseñando estos sistemas para que sean adecuados a los tiempos que estamos viviendo y que puedan ser eficientes? Parto desde la visión general y después quizá con un primer paso que podríamos dar en el corto, como más en el corto plazo. La visión general es una arquitectura de instituciones públicas diferente, como adaptado a la complejidad y entendiendo que cuando la complejidad sube, esta arquitectura institucional y su capacidad de respuesta también tiene que complejizarse acorde a la creciente complejidad. Entonces, no es que vamos ahora a inventar una nueva arquitectura y estamos bien frente a la complejidad, sino la complejidad siempre va a seguir evolucionando y así lo debería hacer la arquitectura de las instituciones públicas. Y eso necesariamente requiere un enfoque, una gestión más técnica fuera de las dinámicas del juego de poder electo, pero no es tan simple ni tan burdo decir transferimos personas o poder desde el poder electo hacia la tecnocracia, como se dijo el siglo pasado, Claro. sino en realidad el desafío es crear más un sistema más distribuido,
con instituciones más especializadas y con cierta autonomía en sus respectivas áreas, es decir, crear más bancos centrales para ciertos aspectos de regulación. Claro, y ese Por sería como el ejemplo, aspecto más macro de lo que tú estabas sí, mencionando. exactamente. Y digo, no se trata solamente de un transferir poder desde el poder electo a instituciones más especializadas, sino junto con eso, la institucionalidad electa debería tener otra función adicional, la de dar la visión, consensuar la visión y mantenerla actualizada hacia dónde deberían los respectivos sistemas ir evolucionando y comprobar que efectivamente la institucionalidad eh, especializada, autónoma, a cargo de eso, va evolucionando en esta dirección. Y como primer paso, a mí me parece muy relevante que esto es una visión como muy estructural y tengo Claro. claro que es una invitación a pensar cómo debería la arquitectura y los procesos del Estado adaptarse a la complejidad, que no va a hacerse ni mañana ni pasado mañana, pero sí Claro. deberíamos empezar a debatir sobre estos aspectos de complejidad y un Estado frente a la complejidad. Y un primer paso para avanzar en esta dirección, bueno, hay primeros pasos como, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo en materia fiscal es una institucionalidad autónoma especializada en esta materia. Em, y obviamente el principal ejemplo es el Banco Central, pero hay que pensar más instituciones como estas y hay que pensar en su interacción con el poder electo. Y una primera que me gustaría proponer, más para el corto, mediano plazo, Claro. es una institución que haga análisis sistémico de la economía, en el sentido de mostrar cómo las distintas políticas públicas hoy día existentes pueden estar potenciándose o contradiciéndose. Nosotros podemos tener muchas contradicciones entre cierta política de fomento y cierta política de regulación, por ejemplo. O podemos analizar el caso de la enorme contradicción que existe entre la regulación de alimentos y bebidas versus el intento de regular el sistema de salud. Em, eh, entonces, pueden haber contradicciones muy grandes entre políticas públicas y lo primero que deberíamos hacer para abordar la complejidad es sintetizar, unir los desafíos y entender la interacción que tiene un desafío con el otro y que a lo menos una institucionalidad de forma meramente como a nivel de la investigación, publique su síntesis sobre eso y haga recomendaciones. Y ahí vamos a Perfecto. ver como por primera vez una visión sistémica de la economía, porque las políticas económicas suelen diseñarse no con visión de sistema, sino desde múltiples intereses y que al final pueden producir como un Frankenstein de conjunto de políticas económicas que no permite avanzar hacia una visión que naturalmente también habría que, ojalá, crear país, porque junto con tener una visión, naturalmente todos los esfuerzos privados y públicos deberían poder alinearse, pero esta visión país idealmente se crearía desde el Congreso junto con el Ejecutivo de turno, pero el primer paso es que esta institución pequeña, que puede ser como el Consejo de los Sabios de la Economía en Alemania, que no tiene esta función específica, pero sí tiene la función de hacer análisis sistémicos a nivel macroeconómico, donde también pueden haber siempre contradicciones que nunca pueden tampoco eliminarse entre cierta política que tienen que ver con inflación, con empleo, etc. Excelente. Entonces, Sí, como tener una instancia no ideologizada, sino técnica, que haga síntesis y que aborda también dinámicas complejas y que lo publica como primer paso
me parece fundamental para poner también el foco en reformas microeconómicas que necesitamos. Vuelvo al inicio de la conversación para que empresas medianas crezcan, pero que crezcan también de forma sostenible, por ejemplo. Gracias. Janet, para ir acotando el tiempo, tengo una última pregunta que te quiero hacer, que es que tú hablas en tu libro de la complejidad como es con esperanza. ¿Cómo tú crees que los ciudadanos, las empresas y los gobiernos pueden encontrar la inspiración necesaria para adaptarse a estos sistemas complejos y crear soluciones sostenibles para el futuro, para ir cerrando ya esta interesante conversación? Sí, bueno, la esperanza es distinta al optimismo y diferencio ambos. Y esperanza podría haber y debería haber porque hoy día existe conocimientos desde la complejidad, desde la ciencia, pero todavía no hemos incorporado este conocimiento a la organización humana, a la organización en empresas o a la organización en el Estado o la arquitectura del Estado. Entonces, para mí la esperanza radica precisamente en que en teoría tenemos todo, la humanidad, la sociedad tienen todo para adaptar sus instituciones a la complejidad del siglo XXI, más que sufrir la complejidad, porque normalmente la complejidad la vemos algo como que hay que sufrir y que nos causa incertidumbre, susto, sentimientos, emociones negativas, pero al final la complejidad, como Giorgio Parisi, Premio Nobel de Física 2021, dijo en un maravilloso discurso que dio al recibir el Premio Nobel, la complejidad finalmente hay que preservarla porque es el elemento que lleva a todos los sistemas en la naturaleza, pero lo mismo vale para los sistemas humanos, a evolución, innovación y dinamismo. Entonces, la invitación para concluir y terminar del libro es aprender de esta complejidad, fascinarse, inspirarse en ella, para ojalá empezar a incorporar estos conocimientos para adaptar nuestra gestión en el siglo de la complejidad del siglo XXI. Excelente, Janet. Mira, te quiero dar las gracias por esta interesante conversación y ahora te quiero invitar a nuestra primera sección que se llama Toma Nota. Y esta sección se trata de que tú nos puedas dar algunas recomendaciones prácticas para profundizar en lo que hemos conversado. No sé si bueno, quizás tus libros serían un buen ejemplo, pero aparte de eso, ¿qué más nos puedes recomendar? Y también si nos puedes mencionar brevemente tus dos libros, no hay problema. Voy a citar a Eduardo Sacheri, que estaba recién aquí en Chile, escritor famoso argentino en la feria Providencia, Penguin Providencia del libro, que dijo una vez, uno no escribe un libro por escribir, sino uno escribe un libro para otros. Entonces, un libro está escrito para que otros se inspiran a pensar y a escribir, o a escribir. Entonces, lo que conversamos al final de este podcast, en realidad no es como un recetario para reformas, sino es la invitación a un cambio de paradigma o un cambio de mindset o de ponerse otros ojos, anteojos, lentes, para entender de verdad profundamente qué significa complejidad en nuestras vidas, en el Estado, en los problemas que tiene el Estado. Y ante todo, el libro mío trata sobre la regulación, el cambio, la transformación sistémica que requieren los sistemas económicos a lo largo del siglo XXI. Y la invitación que quiero dar con eso a otros, compartir, ojalá piensen sobre estas dinámicas y la complejidad y escriban y compartan. Jason Jay del MIT, profesor y quien lidera el Instituto de Sostenibilidad del MIT, me dijo una vez, el año pasado tuvimos una reunión fascinante para conversar sobre estos temas,
me dijo, en realidad los jóvenes deberían, hablo de jóvenes, en realidad cualquier persona, pero los jóvenes son mucho más abiertos a pensar en innovación, Exacto. deberían crear algo parecido como el Seedbank, como el banco de semillas en Noruega, que tiene congelado semillas, ¿cierto? Para preservar la biodiversidad para el futuro. Y deberíamos empezar a crear estas semillas, ideas de jóvenes, cómo aplicar la complejidad en el siglo de la complejidad, concretamente en distintos sectores económicos, en instituciones públicas, y crear estas semillas, no necesariamente quizá para implementarlo inmediatamente, pero sí para preservarlos para cuando necesitamos sí crear un cambio en nuestra organización, porque eventualmente nuestro sistema puede ir colapsando si seguimos el rumbo actual. Quería compartir esta imagen porque me parece como una idea preciosa para terminar, crear un banco de semillas de ideas con esta libertad de crear, no necesariamente para plantar mañana, pero sí pensar de forma libre qué significa realmente la complejidad y cómo aplicarla cuando sí lo necesitamos y cuando tenemos que rediseñar nuestras instituciones para abordar de verdad estructuralmente los desafíos. Excelente. Entonces, estas recomendaciones, estos recursos que tú estás mencionando, bueno, también yo quiero agregar tus dos libros, que es Capitalismo del 2022 y La fascinante complejidad de nuestros sistemas, que también son recursos que para las personas que quieran aprender un poco más de lo que hemos estado conversando en estos minutos. Y ahora te invito a la última pregunta, que es nuestra última sección que tenemos. Y esta pregunta no es para ti, Janet, sino que es una pregunta que quiero que tú les puedas dejar a nuestros auditores, a la gente que nos está viendo, y que puedan reflexionar sobre la relación entre la complejidad de los sistemas, el gasto fiscal y cómo podemos crear soluciones innovadoras y justas para el futuro. Bueno, mi pregunta principal es, ¿qué te está frenando para aportar tus ideas, para Claro, mejorar sistémicamente el ámbito en el cual tú estás? perfecto. Excelente pregunta, Janet. Y por último, si la audiencia quiere contactarse contigo, seguir más de tu trabajo, ¿por qué canal o medio sería el más adecuado para que ellos puedan hacerlo? Em, a mí a veces me escriben por Twitter, pero también, o por X, mejor dicho, o por LinkedIn, em, o me ubican porque Chile es muy chico. Perfecto. Pero Yo también están siempre tus abierto a libros también. conversar y debatir, así que la invitación, encantada de conversar con quien quiera conversar sobre estos Eh, temas. Entonces, claro, la invitación es a través de tus redes sociales, que puede ser X o Sí, LinkedIn. Y además, si alguien quiere profundizar un poquito más, están los dos libros que ya mencionamos, así que no, es una buena invitación. Así que, bueno, Janet, te doy las gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy agradecidos de contar con tu presencia y fue una conversación muy interesante. Así que es un placer tenerte en este podcast. Así que sí, muchas gracias, encantada, Janet, y que Iván. tengas un Muchas buen día. gracias por la invitación y entretenido conversar contigo. Bueno, y esto es todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, que siempre está comprometida con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas, ingresa a nuestra página www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y Salvador en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor, síguenos y no olvides dejar tu feedback. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas no se aburren nunca.